Ok, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la masterclass. Gracias por acompañarnos. Esta masterclass tiene como nombre certificación de enlaces porque está enfocada en, bueno, los procedimientos, las buenas prácticas que podemos utilizar para certificar la capacidad, la velocidad, la fiabilidad de un enlace. Enlace que puede ser un enlace de acceso a Internet, un enlace hacia un cliente, un enlace entre dos nodos, un enlace de la red local, un enlace que está cursando a través de Internet. Es certificarlo bajo ciertos parámetros para garantizar que el uso que le vayamos a dar a ese enlace, bueno, cumpla con nuestra idea, ¿no? Con nuestro requerimiento. Tener alta disponibilidad, la capacidad, entre otras variables. Muy bien. Para los que no nos conocen, bueno, nosotros somos la empresa Ecoinos. Es una empresa dedicada a ofrecer soluciones de conectividad en Venezuela, Chile y también otros países de Latinoamérica. Soluciones en banda libre, redes Wi-Fi, túneles VPN, soluciones enmarcadas en telecomunicaciones. Trabajamos típicamente con hardware y software disruptivo, con una excelente relación costo-beneficio para el cliente. También, y esto es lo que nos reúne aquí hoy, siempre dedicados a todo lo que tiene que ver con acciones de formación, cursos, entrenamientos, masterclass como esta, webinars. Nosotros ofrecemos cursos oficiales de las marcas Micro:t, Ubiquiti, Cambium Networks y recientemente Haivision, y cursos personalizados de contenido genérico, de seguridad, de wireless, de monitoreo, entre otros. Y por supuesto, actividades como estas de acceso gratuito para ustedes, como webinar y masterclass. Luis Aguilar es mi nombre. Bueno, los voy a acompañar durante esta hora y un poco más que dure la masterclass. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con múltiples marcas, múltiples protocolos y bueno, trabajando mucho en certificación de enlaces, distintos tipos de enlaces, desde enlaces inalámbricos para telemetría, enlaces en banda libre, enlaces dedicados. Y bueno, voy a tratar de compartir con ustedes parte de esa experiencia con algunas herramientas que hemos utilizado que nos permiten certificar de distintas maneras a los enlaces, dependiendo obviamente de su naturaleza. No es lo mismo la certificación de un enlace en banda libre, que por su naturaleza tiene condiciones que lo afectan, como la interferencia, el piso de ruido, a certificar un enlace por fibra. Entonces, los parámetros que se utilizan, el criterio que se utiliza para determinar si el enlace cumple o no cumple, es diferente dependiendo del medio de transmisión. Ok. Nosotros acabamos de hablar de certificación de enlaces Ethernet y enlaces IP. Los enlaces Ethernet, bueno, es la interconexión de dos o más dispositivos trabajando en la capa 2 del modelo OSI para el transporte de datos IP o VLANs. También se utilizan los enlaces Ethernet. Creo que tienen por allí un micrófono activo. Por favor, para que lo silencien. Ok. Ok. También para transportar o establecer túneles VPN capa 2. Por ejemplo, túneles VPLS, túneles EOIP que se utilizan en los proveedores de servicio. Bueno, esos túneles también los podemos certificar. Por otra parte, los enlaces IP es la interconexión también de dos o más dispositivos, pero trabajando en una capa más arriba del modelo OSI, en este caso la capa 3, para el transporte de datos TCP y UDP. Y, como ya lo mencioné, también el acceso a Internet. Entonces, tanto con Ethernet como con IP nosotros podemos tener enlaces que también los podemos usar para el transporte de datos, dependiendo si queremos ofrecer ese transporte en la capa 2 o en la capa 3 del modelo OSI. Okay.
Vamos a hablar de la experiencia de navegación, o mejor dicho, la experiencia del cliente, la que se abrevia como CX, que es Customer Experience. Es la suma de todas las experiencias que un cliente tiene con una marca a través de sus valores, sus productos y servicios. Desde que escucha de ellos, los conoce, los compra, los recibe, los prueba y decide hablar bien o mal, comprarlos o no. Esto también aplica para el servicio de Internet y transporte de datos. Nosotros, si nos ponemos del punto de vista del vendedor, nosotros podemos convencer a un cliente de que adquiera determinado servicio de acceso a Internet o transporte, mencionándole de forma no práctica en un papel, bueno, los atributos de nuestro servicio, ¿no? Una disponibilidad con ese número mentiroso de 99.99, una capacidad que va acorde a ciertos parámetros, un acceso a Internet que es dedicado, un acceso a Internet que es con reuso, pero definitivamente, todas esas palabras tienen poco valor si cuando el cliente realmente prueba el servicio no se cumple la promesa que nosotros hicimos inicialmente. Quizás los parámetros más utilizados para certificar un enlace es la velocidad de navegación. Digamos que ese es el primer parámetro, ¿no? Si hablamos de Internet o si hablamos inclusive de transporte. Lo primero que nosotros vamos a hacer es una prueba de capacidad, a ver si se cumple con el requerimiento y con la oferta. Después, otro parámetro que también validamos son los tiempos de respuesta. Quizás hacemos un ping y evaluamos cuál es el tiempo ida y vuelta. Y finalmente, ese parámetro o esos parámetros van en conjunto con la disponibilidad del servicio. ¿Cuánto tiempo mi servicio al año o al mes o al día o a la semana va a estar disponible y cuánto tiempo va a estar indisponible? Todos esos parámetros deberían estar en una sección del contrato que se llama SLA, el acuerdo de nivel de servicio. Voy a hablar de lo que ha sido hasta la fecha el mayor atasco de la historia, el caso de mayor tráfico con gestión en una autopista. Resulta que el 6 de octubre de 2015, cerca de Beijing, en China, hay una autopista de nombre la G4, autopista Pekín-Hong Kong-Macao. En esa autopista, miles de autos quedaron atrapados en uno de los mayores atascos de tráfico de la historia. Ocurrió cerca de una estación de peaje en una autopista, imagínense ustedes, de 50 carriles, algo que en nuestros países de Latinoamérica no tenemos, obviamente. Bueno, miles de conductores quedaron atrapados durante horas en un viaje de regreso a sus casas. 50 carriles se fusionaron en 20 después de unos trabajos asociados a un peaje nuevo. Entonces, imagínense el cuello de botella que representa pasar de 50 carriles a 20. Entonces, ahí pudiésemos hacer la pregunta, ¿realmente una autopista de 50 carriles es la más rápida? Bueno, ese día no lo fue. Entonces, hagamos la comparación, pensemos que esa autopista es una conexión de red y que cada auto es un flujo de datos, es un flujo de paquetes. El ancho de banda de esa carretera estaba en su máxima capacidad antes del peaje y las vacaciones y podía manejar millones de automóviles por hora. En condiciones óptimas, esos coches, esos carros, esos autos utilizarían todos los carriles y se moverían a una velocidad media y alta. Pero en la vida real, especialmente en este caso, que fue muy famoso, las carreteras están muy transitadas, hay peajes, hay horas de alto tráfico, hay carreteras en mantenimiento, hay accidentes y muchos más factores que afectan la forma en que un automóvil se mueve del punto A al punto B. Entonces, la carretera de China probablemente tenía el mejor ancho de banda del mundo, pero el throughput más bajo en ese momento. Con respecto a todos esos factores, el rendimiento de la carretera fue de 1000 autos por hora, muy bajo. Entonces, ¿qué es el throughput? El throughput es la capacidad real de un sistema para enviar datos a otro, incluyendo factores adicionales. Nosotros siempre hablamos del throughput como la velocidad percibible por el usuario si estamos hablando de acceso a Internet. En otras palabras, es la cantidad exacta de datos que pasan por un medio desde el punto A al punto B en un periodo de tiempo determinado. Cuando se refiere a comunicaciones, el throughput de la red es la tasa de envío de datos a través de un solo canal. El throughput muestra sus resultados como un promedio y utiliza métricas en unidades de datos por tiempo, como bit por segundo o BPS
O también a veces utilizamos paquetes por segundo, PPS. Aunque el concepto de throughput pudiese verse similar al ancho de banda, no son lo mismo. Vamos a verlo acá un ejemplo. Hablemos de wireless. Cuando nosotros hablamos de Wi-Fi, inclusive de radioenlaces en banda libre, nosotros estamos enmarcados en el estándar 802.11. Normalmente muchos vendedores, muchos fabricantes promocionan sus equipos inalámbricos en base a la máxima transmisión o velocidad de transmisión teórica o el data rate. No obstante, la utilización efectiva o throughput que podemos lograr es un valor inferior. ¿Por qué? Porque en conjunto con los datos, que es lo que nos interesa, hay tráfico de control, de negociación, de mantenimiento de esa conexión. Eso genera entre un 30 y un 50% de disminución de esa capacidad total. Entonces lo podemos ver en la imagen. Lo que estamos resaltando son los datos, la carga útil, lo que nos interesa, pero hay unas cabeceras que tienen información de control, de mantenimiento de la conexión, obviamente es fundamental, sin esas cabeceras no hay enlace. Pero la realidad es que esas cabeceras ocupan espacio y hacen que la utilización máxima de ese medio se vea reducida a veces hasta la mitad. Otros parámetros que influyen en la capacidad que puede alcanzar un cliente, donde es mucho más marcado a nivel inalámbrico, especialmente cuando trabajo en banda libre. Hay una métrica, una variable que se utiliza para validar la calidad de la conexión, que se llama el CCQ. El CCQ básicamente evalúa los tiempos de transmisión de la trama, tomando en cuenta los reintentos. Es decir, el CCQ te dice cuántas tramas o qué porcentaje de las tramas se transmiten efectivamente y qué porcentaje de las tramas no llega correctamente y hay que retransmitirla. Entonces el CCQ nos muestra cuántos paquetes son retransmitidos en la tasa de transmisión actual. Si yo a nivel inalámbrico quiero saber o tratar de calcular cuál es el throughput real que le va a llegar a un cliente, bueno, yo tengo que saber primero cuál es el CCQ del enlace. Veamos este ejemplo, nos muestra un CCQ del 79%. Esto nos dice que el 21% de las tramas se están retransmitiendo. El throughput teórico en un enlace pudiese ser el data rate quitándole un 30%, por lo que le mencioné de las cabeceras. Entonces, supongamos que tenemos un data rate de 78 megabits. Bueno, si a 78 megabits le quito el 30%, que es lo mismo que multiplicarlo por 0.7, me viene quedando mucho menos velocidad. Si ese resultado a su vez lo multiplico por el CCQ, porque el CCQ se basa en los datos reales de las tasas, de la tasa de retransmisión, bueno, me muestra el número que se va a parecer mucho en la realidad a lo que el cliente va a percibir. En este caso, esos 78 megas de data rate se vienen transformando en un poco más de 40 megas. Entonces, fíjense cómo una cosa es la capacidad máxima del medio y otra cosa es lo que el usuario va a percibir según el funcionamiento del protocolo y las condiciones o el funcionamiento del medio de transmisión, si es un medio compartido, si es un medio dedicado, si es un medio cableado, si es un medio inalámbrico. Otro aspecto que tenemos que tener claro es el manejo correcto de las unidades. Bueno, en este ejemplo, fíjense, tenemos ahí dos muñequitos que realmente están levantando el mismo peso, pero tienen una confusión en las unidades y quizás el que está levantando 55 libras cree que está levantando más peso que el que está levantando 25 y realmente es lo mismo. Entonces lo mismo ocurre cuando nosotros no sabemos diferenciar correctamente los megabytes de los megabits. Y quizás nosotros como tecnólogos lo tenemos claro, pero el cliente probablemente no. Entonces, nosotros estamos en el deber de explicarle cuál es la diferencia. Y la diferencia va mucho más allá de entender que un megabyte son 8 megabits. Es entender dónde se utiliza una unidad, dónde se utiliza la otra y cómo se escribe, cómo se representa, cómo se presenta.
La unidad megabytes se utiliza para medir capacidad de un sistema de almacenamiento. Cuánto espacio yo tengo en el disco, por ejemplo, y también para medir transferencia entre discos. Ah, mira, yo estoy haciendo una transferencia de un archivo de mi disco duro a un disco externo. Esa transferencia se refleja en megabytes. Por otra parte, los megabits se utilizan para medir velocidad. Por ejemplo, la velocidad de acceso a Internet. ¿Por qué viene la confusión en muchos casos? Porque cuando nosotros hacemos una descarga, si nosotros vemos la estadística de esa descarga en el navegador, él nos muestra esa estadística expresada en megabytes. ¿Por qué? Porque es una transferencia de archivos. Entonces yo en ese momento puedo creer que mi internet está mucho más lento de lo que realmente está, porque no estoy evaluando la unidad bits, porque la unidad bit es la unidad correcta cuando hablo de velocidad de descarga hacia internet. Entonces, bueno, eso hay que mantenerlo siempre presente para evaluar la capacidad de un sistema, estar consciente de las unidades. Si yo contrato un servicio de internet, ese servicio me lo están vendiendo en megabits o en gigabits, 100 megabits, 200 megabits, 1 gigabit. Lo mismo aplica si contrato un servicio de transporte de datos. Me lo van a vender y me lo están ofreciendo en megabit. Entonces tengo que tener cuidado si durante alguna prueba alguna estadística me aparece reflejada en megabytes. Tengo que hacer la conversión, así sea mental. Entonces gráficamente podemos ver, fíjense, lo que es el ancho de banda versus lo que es el throughput. El ancho de banda es la autopista de 50 carriles. El throughput es realmente el tráfico de autos que puede circular en determinado momento. Esto obviamente se evalúa en el tiempo. Entonces, el ancho de banda es la capacidad total de un sistema para enviar datos a otro a través de un solo medio. Es como el tamaño de la tubería o la carretera, 2 carriles, 3 carriles, 50 carriles. El concepto se relaciona con condiciones perfectas y teóricas, pero en la vida real se ve afectado por innumerables factores, muchos de ellos fuera de nuestro control. Entonces, hablemos de esos factores que pueden hacer que nuestro throughput sea menor. Tráfico, no es lo mismo un enlace donde está cursando el tráfico de un suscriptor, así está cursando el tráfico de 100 suscriptores. Las cabeceras del protocolo. Cada protocolo tiene sus cabeceras. Y si en esos protocolos a su vez yo habilito VPNs, VPN sobre VPNs, VLAN sobre VPN, etcétera, etcétera, todo eso va incrementando las cabeceras, los MTUs, y eso va a hacer me genera una disminución del throughput porque la capacidad total sigue siendo la misma. Entonces, si yo agrego más cabeceras, obviamente el throughput disminuye. Eso aplica también para Wi-Fi. Cuando nosotros habilitamos en un equipo Wi-Fi múltiples SSIDs, la cabecera va a crecer y el throughput disminuye. Es el precio que hay que pagar por tener múltiples SSIDs en funcionamiento. La pérdida de paquetes también tiene un impacto sobre el throughput, el delay, que está directamente relacionado al medio de transmisión. No es lo mismo un radioenlace que fibra, que cobre. El cableado, los bits errados, si tengo o no alta potencia de transmisión, si estoy saturando, si estoy cerca del valor de sensibilidad, si hay interferencia, si tengo una baja relación señal-ruido, si estoy usando encriptación, si mi equipo no tiene los recursos de hardware necesarios para manejar los paquetes por segundo, energía. Bueno, fíjense todas las variables que pueden influir para yo poder contar o no con la capacidad total de un enlace. Muy bien. Vamos a hablar de lo que son las métricas tradicionales. Quizás las métricas más comunes para yo tratar de determinar si mi enlace cumple o no con lo esperado. El PIN, por ejemplo, ¿no? Pudiésemos hablar, medimos latencia, hacemos un PIN y quizás lo utilizamos para decir si el enlace cumple o no. Entonces vamos a empezar hablando de la latencia. En informática, bueno, cada elemento, cada circuito funciona a través de estímulos eléctricos, por lo que podríamos decir que la latencia es el tiempo que tardan en realizarse todas las eléctricas y lógicas necesarias
desde el comienzo de la acción a través de un periférico hasta que el ordenador ejecuta la acción y muestra los resultados. Entonces, cuando yo evalúo latencia, están en juego muchísimas variables que tienen que ver con el hardware de los equipos involucrados. La latencia en redes mide la suma de retardos que se producen desde que solicitamos una información o la enviamos y el nodo remoto nos responde. Dicho de otra forma, mide el tiempo que tarda un paquete de datos en llegar de un lugar a otro. Ese tiempo típicamente se mide en milisegundos. Si, por ejemplo, tenemos una latencia de 30 milisegundos, significa que desde que nosotros enviamos una petición desde nuestro navegador hasta que el servidor lo recibió y a su vez nos responde, habrá transcurrido un tiempo de 30 milisegundos. La mayor causa de latencia, quizás la causa principal, obviamente, es la distancia que hay entre los dispositivos del cliente que realizan las solicitudes y los servidores que responden. No es lo mismo hacerle un ping a un servidor, por ejemplo, que tenemos en nuestra oficina, que hacerle un ping a un servidor que está en Alemania. ¿Por qué? Porque el medio de transmisión y la distancia de esos medios obviamente es mucho más larga cuando yo quiero ir de Venezuela o de Colombia a Alemania que cuando quiero ir a un servidor que está en la oficina del lado. Entonces, cada vez que esa distancia se va incrementando, cada vez que hay más dispositivos de por medio, esa latencia, esos milisegundos se van incrementando. Ese tiempo de ida y vuelta va incrementándose. Entonces, el tiempo que tarda una respuesta en llegar a un dispositivo cliente después de una solicitud se conoce como tiempo de ida y vuelta, el RTT, Round Trip Time. Nosotros típicamente cuando evaluamos la latencia con un ping, nos responde con tiempos menores a un milisegundo los equipos que están en nuestra red local, pero cuando salgo de mi red, bueno, esos tiempos empiezan a crecer. Por ejemplo, un tiempo típico de Venezuela al NAP de las Américas en Miami son de 30 a 40 milisegundos por todos los elementos y la distancia que está involucrada. Pero fíjense que la latencia va más allá de un ping, tiene varios componentes. Hablemos primero del delay de propagación, que es el que le estoy mencionando, que tiene relación directa con la distancia. Es la cantidad de tiempo que se requiere para que un mensaje viaje del remitente al receptor, que es una función de la distancia sobre la velocidad con que se propaga la señal. Es decir, tiene relación con la distancia y el medio, el tipo de medio. No es lo mismo radioenlaces que fibra, por ejemplo. Delay de transmisión. Cantidad de tiempo necesario para insertar todos los bits del paquete en el enlace, que es una función de la longitud del paquete y la velocidad de datos del enlace. Entonces, dependiendo de la velocidad de mi enlace y el tamaño del paquete, que el tamaño puede variar, también voy a tener delay adicional. Delay de procesamiento. Cantidad de tiempo requerido para procesar el encabezado del paquete, verificar errores y determinar el destino del paquete. Aquí ya tiene mucha relación los recursos de mi hardware. Desde mi PC, si mi PC es el que está haciendo, por ejemplo, el ping, hasta los routers que están involucrados en el trayecto. Y finalmente, delay de encolamiento. Si mi servicio está bajo una política de encolamiento, entonces tengo que evaluar la cantidad de tiempo que el paquete está esperando en la cola hasta que se pueda procesar. Entonces, fíjense que son 4 componentes básicos que están involucrados en la latencia. Cuando yo trabajo con aplicaciones en tiempo real, la latencia es una variable que yo tengo que evaluar con mucho cuidado. Fíjense, hablemos de algo que no es tan susceptible a latencia. Por ejemplo, el streaming como Netflix. ¿Qué ocurre con Netflix o otras plataformas de streaming? Que su contenido ya está grabado en un sitio y yo lo que hago es reproducirlo. Eso me permite utilizar unos buffers de almacenamiento más grandes y a su vez me permiten mantener la continuidad de la reproducción, inclusive si yo me desconecto por unos segundos del Internet. Entonces, el streaming utiliza TCP, un protocolo orientado a conexión donde la latencia no me afecta tanto que versus, mejor dicho, a protocolos en vivo
juegos en línea, llamadas, videollamadas. Ahí yo no tengo tiempo que perder, no puedo almacenar algo que se está reproduciendo en vivo. Entonces, ahí yo necesito una latencia mucho más baja. Por ejemplo, los juegos en primera persona, ¿no? Los juegos de disparos. La latencia me genera un impacto negativo en la experiencia de jugabilidad. Este gráfico es bien interesante, sobre todo para los que juegan. No sé si alguno de los que está conectado acá es jugador frecuente. Vamos a ver dónde está el chat. Por acá. Ok, escríbanme en el chat quiénes de ustedes son jugadores frecuentes de juegos en primera persona, juegos estilo Call of Duty o algo similar. Ahí está Edwin, por ejemplo. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con estos juegos? Obviamente es en vivo y un pequeño delay, una pequeña desconexión hace la diferencia en que ustedes en el juego, bueno, los desvivan, como se suele decir ahora, para no utilizar otros términos. Entonces, necesitan ustedes una buena latencia para que la experiencia en el juego sea buena. ¿Qué nos muestra la gráfica que está en pantalla? Que se ve un poco compleja. A medida que la latencia, vamos a ver si podemos hacer unas anotaciones por acá. Y a medida que la latencia va aumentando, la jugabilidad, fíjense que la escala para acá abajo es peor y para acá arriba es mejor. La escala de jugabilidad, miren cómo va bajando a medida que el tiempo de la latencia se va incrementando. Es decir, mi experiencia en el juego va a ser peor. Y fíjense que las curvas, las líneas son muy parecidas para los que juegan y para los que no juegan. Es decir, que la latencia me afecta desde todo punto de vista y de una forma bastante similar. Entonces, si bien no hay un tiempo específico, pudiésemos decir que inclusive hasta 100 milisegundos es tolerable en un juego. Porque hay otra variable que ya les voy a mencionar que es aún más crítica que la latencia, que es el jitter. El jitter es la diferencia o la variación de retardos entre paquetes de la misma comunicación. Veamos los ejemplos que están en pantalla, fíjense. Si yo le estoy haciendo un ping a una dirección y me da tiempos de respuesta de 12, 14, 11 y 13 milisegundos, el promedio es bajo. Un promedio cercano a 12, ¿no? Quizás. Si mis tiempos de respuesta con una desconexión, vamos a ver por acá. Okay. Creo que hubo una desconexión. ¿Ya me escuchan nuevamente? Ok. Sí, bueno, es que no estoy en mi lugar típico de los webinars y estoy con datos celulares, más bien creo que ha salido muy bueno. Ok, entonces, hasta 100 milisegundos es tolerable en, en cuanto a latencia, siempre y cuando el jitter o la fluctuación sea baja. Veamos el último ejemplo que está en la presentación. Fíjense.
Estos tiempos de respuesta son mucho más bajos que estos que estoy resaltando, pero miren la variación, como hay un salto de 12 milisegundos a 22, de 22 a 7 y de 7 a 17. Si esos tiempos son los tiempos de alguno de ustedes cuando está jugando, bueno, eso va a representar que en ese juego no van a tener mucha vida, porque es un jitter muy alto. La voz sobre IP es especialmente sensible a valores de jitter altos, porque como es comunicación en vivo, los buffers son buffers muy pequeños y no les da tiempo de manejar esa diferencia. Un jitter aceptable, un jitter aceptable, estamos hablando de hasta 15, inclusive hasta 20 milisegundos. Entonces hay algunas aplicaciones, ojo, esto lo puedo hacer con un pin común, pero hay aplicaciones que nos permiten medir el jitter. Yo voy a aprovechar casualmente que estoy con red celular, voy a mostrarle por acá una aplicación que me permite medir el jitter. Vamos a ver si la tengo por acá, tío, si está. Se llama PinPlotter. PinPlotter me permite medir el jitter en una red. Fíjense. Ahí le estoy haciendo un pin a 8.8.8.8. ¿Por qué me gusta la aplicación PinPlotter? Porque gráficamente puedo ver la diferencia entre un tiempo de respuesta y otro. Bueno, imagínense, mira el salto aquí grandísimo. Y después, bueno, ahí está más o menos constante. Entonces, con PinPlotter y herramientas similares, puedes evaluar la latencia. Ahora está, bueno, bastante, bastante decente. Repito, estoy con datos celulares y no hay un jitter tan marcado, solo al inicio. Muy bien. Otra herramienta que pueden utilizar, PinPlotter es paga, pero hay una gratuita que se llama GPin o GPin, que es un poco más rudimentaria, pero la pueden utilizar y es gratuita. Y también gráficamente pueden ver entonces el jitter. Esto es bueno que lo utilicen para certificar sus enlaces si ustedes, por ejemplo, tienen como cliente un call center, donde el tema del jitter es fundamental. Entonces ustedes pueden hacer una evaluación, hacer un pin extendido con esta herramienta para ver el jitter a través de sus distintos enlaces. Vamos a hacer un pin extendido con GPIN desde el router de nodo donde está conectado mi cliente hasta mi router de borde. Y ahí evalúan latencia y jitter de su red. ¿Ustedes conocían alguna de estas herramientas? Escriban en el chat si utilizan o han utilizado alguna de estas herramientas para evaluar el jitter en sus redes. Bueno, es importante, de hecho muy importante. Quizás ustedes puedan tener algún cliente o un call center que se está quejando del servicio y ustedes le dicen, no, pero mira, el servicio no se ha caído, yo tengo mis gráficas y todo está bien, resulta que el problema es el jitter, que le está generando intermitencia al cliente. Aquí José comentó que él utiliza Ping InfoView. Ese no lo conozco, pero ya lo voy a averiguar cuál es. Excelente, José. Hay otra que les permite medir latencia hacia Internet. Si quieren hacer la prueba, ahí tienen el link en pantalla. Ping-test.net. Eso les va a permitir hacer un pin desde donde ustedes estén ubicados hacia estos servidores. Vamos a escribirlo por acá, ping-test.net. Entonces, si quieren, abran esa herramienta
y pueden utilizarlo para hacer ping a esos servidores que están disponibles allí, les muestra la latencia y les muestra el gráfico, que el gráfico te permite ver el jitter. Muy bien, continuamos entonces. Si tienen algún sistema de monitoreo, por ejemplo, como PRTG, como Savix, también hay unos sensores de ping y sensores de jitter. Entonces, gráficamente te muestra directamente el jitter. Por ejemplo, en esta gráfica que están viendo en pantalla, fíjense que el jitter está bastante bueno, menor a 2 milisegundos. Entonces, también lo pueden utilizar desde herramientas como PRTG y Savix. Muy bien. Vamos a hablar ahora de dónde podemos hacer mediciones si somos un ISP. Si somos un ISP, bueno, hay distintos puntos donde medir. Vamos a resaltarlos por acá, fíjense. Bueno, lo que están viendo en pantalla es una topología típica de un proveedor de servicio por fibra. Lo primero que yo tendría que medir, bueno, son mediciones para ver si mis enlaces troncales están trabajando de forma adecuada. Entonces, es una medición, fíjense estas cajitas amarillas, dice que son para medir mis enlaces backhaul. ¿Cuál sería la medición correcta? Bueno, conectar un computador a tu router de distribución y conectar un computador a tu router de nodo. Y ahí utilizar alguna herramienta para certificar el enlace. De esas herramientas ya vamos a empezar a hablar. Eso deberías hacerlo en todos tus enlaces troncales. Ojo, dependiendo de la marca de router que utilices en tu red, por ejemplo, si tienes MikroTik, desde el propio router puedes hacer un test de velocidad hacia el otro router. Pero si tus equipos son de otro fabricante, quizás no tienes esa facilidad. Por eso siempre es mejor conectar un PC y hacer las mediciones desde allí. Otra medición pudiese ser desde el router del cliente, conectar el PC o el PC del instalador y hacer pruebas de capacidad primero hacia el router core y segundo hacia el router de borde. Pruebas de capacidad, evaluar el jitter, tal cual como se los mencioné. Luego, otra prueba es hacer un test, pero contra servidores de speed test públicos, como NPerf, el Speed de Okla o Google Fiber, etcétera. Esa también es una buena alternativa. También puedes hacer el test privado. Tú puedes implementar en tu red, en lo interno, un servidor de speed test privado y tenerlo siempre disponible para hacer tus pruebas desde los clientes. Así no involucras todavía Internet. Con esto descartas que internamente tu red esté operando adecuadamente. Entonces puedes hacer múltiples pruebas, deberías hacer múltiples pruebas en la red. Lo mismo aplica para el servicio de transporte de datos. Si tú estás ofreciendo un servicio de transporte de datos a dos clientes, bueno, a un cliente en tu red que tiene dos o más sedes, tú deberías desde ese router donde estás entregando el servicio hacer un test de velocidad hacia otro PC que esté conectado en otro router de ese mismo cliente para probar el circuito de transporte de datos. Esto deberías hacerlo antes de entregarle el servicio al cliente, como lo que se conoce como pruebas de aceptación. Pruebas donde el cliente es testigo de que el enlace tiene la capacidad, la velocidad, el jitter y todas las demás variables que tú quieras utilizar para certificar, y él debería firmar que está conforme con el funcionamiento del servicio. Entonces aquí estás probando de router a router o de PC conectado a router a otro PC conectado en router. Entonces les voy a mencionar por acá algunas herramientas que podemos utilizar para medición de throughput. Herramientas de medición de throughput gratuitas, cliente-servidor. Creo que la que está en el medio, todos la conocen, YPerf. Esta es una herramienta que se ejecuta vía consola y te permite probar capacidad desde un equipo cliente hacia un equipo que tiene habilitado el YPerf Server. Él te va a medir velocidad de subida y de descarga. Pero hay otras herramientas que son similares a YPerf, pero que son gráficas.
No sé si las conocen. Nosotros en los cursos utilizamos esta que se llama LAN Speed Test. Similar a lo que se puede hacer con el IPERF, pero bueno, en una aplicación gráfica mucho más amigable. Les pregunto, ¿cuáles de estas herramientas conocían ustedes? Pueden escribir en el chat. Ok, la mayoría IPERF. Bueno, LAN Speed Test es bien interesante. Se las voy a mostrar ahorita en unos minutos. Muy bien. Bueno, IPERF es una aplicación bastante sencilla que la podemos ejecutar inclusive en computadores con Windows. Básicamente, en un PC habilitas el IPERF Server, el IPERF 3, porque ya vamos por la versión 3. Y en otro PC habilitas el IPERF Cliente, donde tienes que especificar la IP del servidor. O sea, tú puedes hacer esta prueba entre dos PCs que están en una misma red o en dos PCs que están separados a través de Internet, siempre y cuando la IP sea alcanzable. ¿Qué hace el IPERF? Te va a medir mediante carga TCP o UDP la capacidad de ese enlace. Él hace unas pruebas de saturación y determina el ancho de banda máximo disponible en ese momento que se realizó la prueba. Sirve para hacer pruebas de estrés de la red Ethernet, Wi-Fi o pruebas en el ISP. No sé si lo conocían, este es el Tamosoft Throughput Test que hay para Windows y para Mac. Fíjense que es una especie de IPERF pero gráfico. Tú especificas la IP del servidor. Lo que está acá es el server y acá está el cliente. Aquí tú colocas la IP del servidor, el puerto. Fíjense que este puerto lo puedes cambiar por algún puerto que esté disponible. Te permite seleccionar el tipo de tráfico. Inclusive puedes simular tráfico de telefonía IP, etcétera. Y puedes evaluar entonces cuál es el throughput en subida y en descarga. Él te muestra si hay pérdidas, te muestra el RTT, el Round Trip Time, la latencia. Entonces este también es bien interesante porque, bueno, es mucho más amigable que la interfaz gráfica. Y bueno, el LAN Speed Test, que es el que yo utilizo en los cursos, que consiste en construir, esto es lo que hace el software, construye un archivo en memoria y lo transfiere en ambos sentidos. O sea, simulamos que estamos subiendo un archivo a un servidor y después simulamos que lo estamos descargando. Eso te permite medir el tiempo que ha tardado, la velocidad media y la velocidad media de transferencia del archivo. Entonces, un equipo, un PC, se le va a habilitar el LAN Speed Test Server y el otro el LAN Speed Test Cliente. Tienes la ventaja que en la sección de configuración del cliente puedes cambiar el tamaño del paquete, simular paquetes simultáneos, o sea, puedes parametrizar el software para que la prueba sea aún más exhaustiva. Saturar al máximo ese enlace a ver si realmente cumple o no cumple con la capacidad esperada. Es bien interesante. Y bueno, por supuesto, si nosotros tenemos en nuestra red MikroTik, entonces podemos utilizar una herramienta propia de los equipos MikroTik que se llama Bandwidth Test, que nos permite medir el throughput entre dos routers MikroTik, inclusive entre un PC y un router, porque hay una aplicación de VTest para PC. Entonces tú puedes utilizar la aplicación para probar velocidad contra un router MikroTik que está en el core de tu red o que lo tienes en la nube en otro país. Y por supuesto entre routers también. La prueba se puede hacer TCP y también UDP. La que más satura y estresa el medio es la UDP. Entonces, fíjense, nosotros podemos probar un servicio de transporte de datos entre Caracas y Maracaibo si en Caracas y en Maracaibo hay router MikroTik. En Maracaibo, por ejemplo, yo habilito el VTest Server y en Caracas utilizo el VTest Cliente
Acá yo defino la IP del servidor de Maracaibo, si la prueba la quiero hacer en TCP/UDP, si la quiero hacer en descarga o en subida, coloco las credenciales y él me va a decir durante el tiempo que dure la prueba cuál es el averaje y el total de capacidad de throughput. En este ejemplo, bueno, 19 megas. Quizás aquí estamos probando un enlace de 20 megas de un proveedor de servicio o de transporte de datos. Bien, yo les aconsejo, porque realmente es muy económico y muy útil, que ustedes alquilen un VPS. Un VPS es una máquina virtual, pero de MikroTik. Que ustedes alquilen un MikroTik VPS en la nube, en algún data center de Estados Unidos, y lo utilicen para probar la capacidad de sus routers de borde. Por ejemplo, si ustedes son un proveedor de servicio y quieren probar el giga que le está entregando su proveedor y no tienen cómo hacerlo, bueno, contraten un VPS en la nube y hacen un speed test desde su router de borde contra ese router que tienen en Estados Unidos. Y es una prueba que no depende de utilizar un servidor público de speed test o de NEPERF, sino que es un equipo que solo está para ustedes, que está dedicado solo para que ustedes hagan sus pruebas. Y lo puedes dejar una prueba por más tiempo. Puedes dejar una prueba 5 minutos corriendo, a ver si realmente ese giga está garantizado por parte del carrier de ustedes. Aquí les voy a poner algunos ejemplos de VPS que ustedes pueden contratar y bueno, van a ver que los precios son extremadamente bajos. Fíjense, un VPS de 1 giga de capacidad en el puerto cuesta, si vemos el que está más a la izquierda, que es suficiente para probar $9 mensuales. Yo creo que $9 mensuales para un proveedor de servicios es una suma irrisoria. Y ya tienen su equipo en la nube en Estados Unidos con el cual ustedes pueden probar capacidad. Hay otros más costosos que tienen quizás más memoria RAM, pero para lo que estamos hablando no necesitan ni siquiera pagar la opción más costosa. Aquí hay otras opciones aún más económicos, fíjense, $7.71 mensuales. Aquí hay otros, fíjense, hay un montón de opciones realmente. Y los precios están en ese orden, siempre menor a $10 para probar 1 giga. Y depende del VPS, correcto, depende del VPS, Eric. No, claro, aquí estás hablando de un bare metal, pero no, yo estoy hablando de contratar directamente un VPS que tenga solo MikroTik. Ni siquiera necesitas un bare metal. Es una máquina virtual directa con MikroTik y una IP pública. Hay unos más costosos que puedes contratar en DigitalOcean, pero tienen la ventaja de que te permiten 2, 3, 4 gigas de velocidad en la interfaz, lo cual te sirve si tu servicio de internet que quieres probar es mayor a 1 giga. Inclusive, les voy a dar un tip. Con DigitalOcean, tú puedes contratar, ellos las máquinas virtuales lo llaman droplets. Tú puedes contratar un droplet solo por minutos y después que lo utilizaste lo destruyes y lo que terminaste pagando son centavos de dólar. O sea, si tú quieres hacer una prueba de 5 minutos, tú ni siquiera vas a pagar $1 por esa prueba. Tú creas tu droplet, hay su procedimiento para crear el droplet con MikroTik, porque no lo tienen directamente disponible, pero sí lo puedes hacer. Contratas un droplet que tenga un puerto, por ejemplo, de 2 gigas, haces tu prueba y después destruyes el droplet y ya no te cobran. Estamos hablando que no vas a gastar ni $1 en hacer eso, porque solo lo estás utilizando por unos minutos para probar o certificar una capacidad. DigitalOcean, eso lo puedes hacer allí, también lo puedes hacer, se lo voy a colocar aquí en el chat. También lo puedes hacer en Bull, TR, contado, también creo que tiene una opción de cobrarte por minutos. Ahí tienen opciones. Ya es tarea que le dejo a ustedes para que puedan validar.
Entonces, otra cosa que podemos hacer, imagínense que ustedes tienen su red y en su red no hay equipos MikroTik. No, Luis, yo en mi red tengo puros equipos Cisco. Ok, no pasa nada. Tú vas a instalar un servidor con la imagen CHR de MikroTik y lo vas a conectar a tu borde. Puede ser una máquina virtual inclusive. Y luego el instalador lo único que va a tener es un MikroTik portátil, vamos a llamarlo así. Cuando él va a certificar un servicio, conecta ese MikroTik portátil al router del cliente y ejecuta un test de velocidad desde este MikroTik hacia el CHR, el MikroTik virtual que tienes en tu centro de datos. Tienes un MikroTik aquí siempre disponible para hacer pruebas desde cualquier cliente. Entonces, hasta para eso podemos usar los equipos MikroTik para certificación de throughput. Y también él tiene una sección, un menú para generar tráfico, que también lo puedes utilizar para certificar, por ejemplo, el manejo de paquetes por segundo de tu red. Es muy versátil realmente. Si tienen algún radioenlace que quieren certificar, mi consejo es que las pruebas la hagan desde computadores que estén conectados al radio. ¿Por qué? Normalmente si ustedes tienen un radioenlace, piensen en cualquier marca, Cambium, Mimosa, Ubiquiti, los equipos tienen unos test integrados, pero ese test básicamente lo que está evaluando es la capacidad wireless, pero no está evaluando la capacidad del puerto, no está evaluando la calidad del cableado que ustedes hicieron. Entonces, lo que se recomienda, porque realmente les permite simplificar todos los elementos, es que ustedes desde computadores que estén conectados a los extremos del enlace, allí hagan la prueba de capacidad. Por ejemplo, con la herramienta que les mencioné que se llama LAN Speed Test. O volvamos a hablar del caso de los MikroTik portátil, que tengan sus equipos MikroTik solo para utilizarlos como certificador de throughput y hacen un bandwidth test entre esos routers y certifican no solo el enlace, sino el procesamiento de los puertos Ethernet de los radios y la calidad del cableado. Así es como se debe probar un radioenlace. Muy bien, hablemos de una métrica muy importante. Ya estamos a punto de terminar y empezar la demostración. Fíjense, siempre la métrica que más se evalúa es velocidad o capacidad. Quiero ver si me están llegando los 50 megas, los 100 megas y bueno, si no, hacer un pin para evaluar latencia. Pero resulta que hay una métrica que se llama paquetes por segundo, que tiene relación directa con la capacidad de procesamiento de los equipos. Si ponemos un ejemplo, hablemos a nivel wireless, no es lo mismo la capacidad de procesamiento de un Live-In que la capacidad de procesamiento de un Ethernet. No es la misma capacidad de procesamiento de paquetes por segundo. Entonces, fíjense, al evaluar las capacidades de rendimiento de un dispositivo Ethernet, como un switch, como un router, como un firewall, el indicador principal que la mayoría considerará es el ancho de banda bruto. Todo el mundo piensa en ancho de banda, pero es importante asegurarse que el dispositivo tenga la capacidad de conmutar y enrutar tantos paquetes como sea necesario para lograr un rendimiento de velocidad de cable. Es decir, que mi dispositivo me garantice la velocidad que yo quiero, pero en base a los paquetes por segundo que van a transitar en mi red. No es lo mismo, yo siempre lo menciono en mi clase, 100 megas de consumo de un único cliente que 100 megas de consumo que sea la suma del tráfico de 50 clientes. Los paquetes por segundo en el segundo caso son mucho mayor. Entonces es una métrica que nosotros tenemos que buscar evaluar, o por lo menos entender y leer en la hoja técnica del equipo y saber cuál es esa capacidad. Esa es la diferencia entre utilizar un equipo que está pensado para hacer troncal, hablando de radio nuevamente, a utilizar un equipo que está pensado como dispositivo de cliente y yo lo coloco como troncal. Los paquetes por segundo van a hacer la diferencia entre el servicio que está cursando por allí.
especialmente si el servicio es video o voz sobre IP, el que transita por allí. Va a sufrir ese servicio si mi radio no maneja la capacidad de paquetes por segundo necesaria. Especialmente si los paquetes que pasan por ese enlace son más pequeños. Porque si son más pequeños, son más paquetes que debo conmutar para lograr la velocidad esperada. Entonces, fíjense, vamos a hacer unos cálculos basados en el tamaño mínimo de la trama Ethernet, que tiene una longitud de 512 bits o 64 bytes, para un Ethernet, en este ejemplo, de 10 megabits. En este ejemplo, hay 46 megabits de carga útil, utilizando el ejemplo más pequeño. La carga útil puede tener hasta un tamaño máximo de 1500 bytes, pero puedo tener paquetes cuya carga útil sea mucho más pequeño. Entonces vamos a quedarnos con el ejemplo de 46 bytes. En ese caso, toda la trama, incluida su cabeceras, va a ser mucho más pequeño. Estamos hablando en total de 84 bytes. Entonces, si yo hago una ecuación tomando como ejemplo un puerto de 1 giga, bueno, yo voy a convertir eso en bytes y luego lo voy a dividir entre los 84 bytes del paquete. Eso me da un número de 1.488.095 paquetes por segundo. Entonces vamos a ver la siguiente tabla. Fíjense, la cantidad máxima de paquetes por segundo que debería soportar un enlace de 10 megas, de 100 megas, de 1 giga, de 10 gigas y 100 gigas. Eso lo debería manejar un dispositivo para yo realmente poder decir que mi enlace es de 100 gigas, es de 10 gigas o de 1 giga. Porque si yo no manejo eso, entonces realmente yo no estoy seguro de garantizar la velocidad que le estoy ofreciendo a mi cliente. Porque yo no tengo ninguna garantía de que el tamaño de los paquetes de la red de mi cliente sean los tamaños más grandes, que son los que me convienen. Tamaños más grandes involucran menos procesamiento. Pero ¿qué pasa si el tráfico de la red de mi cliente genera muchos más paquetes pequeños de menor tamaño, como lo que vimos en la gráfica anterior? Si ese es el caso y los paquetes son con una carga útil de 46 bytes, quizás los equipos que están en mi red no son los adecuados. Los CPU de los equipos que tengo en la red no van a ser capaces de manejar esa cantidad de paquetes por segundo y yo realmente no le voy a poder garantizar ese throughput a mi cliente. Esto muy pocas personas lo evalúan. Ellos colocan un equipo, hacen un test de velocidad básico y dicen, no, está listo, hoy tienes los 100 megas, hoy tienes los 500 megas. Casos, bueno, puedo poner muchos ejemplos. Un ejemplo fácil, y creo que todos van a saber de lo que hablo, que yo utilice dos Live-In y sean un enlace troncal. Porque yo dije, no, aquí no tengo interferencia, el enlace está muy cerca, son 3 kilómetros, con Live-In me da 300 megas, listo. Ahí tengo un enlace troncal y no gasté ni $200. Ah, perfecto. Es verdad, tienes un enlace troncal de pocos dólares, pero si ese enlace se somete a muchísimos, a miles de paquetes por segundo de tamaño pequeño, el CPU del Live-In no va a aguantar eso. Y vas a empezar a tener una pérdida brutal de paquetes. Ahí es donde está la diferencia entre pagar $1.000 o más por un enlace troncal o querer solucionarlo y ahorrarme dinero y pagar 100, $200 por unos equipos que deberían ser de cliente y terminar utilizarlos como troncales. Entonces yo tengo que ver las letras pequeñas, tengo que ver la cantidad de PPS que soporta el dispositivo. Podemos nosotros, hay herramientas para probar la cantidad de paquetes por segundo en una red. Resulta que sí las tenemos, mis amigos, y son gratuitas, de hecho las que les estoy mostrando en pantalla. La primera se llama Ostinato y la segunda se llama Packet H. Ambas gratuitas, ambas las tenemos que ejecutar en equipos con Linux y me permiten certificar un enlace en función a sus paquetes por segundo.
Les pregunto, ¿alguno de ustedes conocía estas herramientas o las ha escuchado? ¿O alguna otra para certificar en función a paquetes por segundo? Ok, no, ya la vamos a ver. Antes de pasar a la demostración, bueno, quizás vamos a hablar rápidamente de las pruebas básicas que hacemos nosotros para medir capacidad si queremos medir hacia Internet. Entonces, bueno, lo que tienen en pantalla son algunas páginas de servidores de velocidad de las más utilizadas, speedtest.net, FAST, Wi-Fi Man, NPerf. Estas herramientas se basan en descargar y subir un paquete de archivos a un servidor público. Según el tamaño del paquete y lo que tarde la bajada y la subida, nos calcula la velocidad de la conexión. Pero volvemos a lo mismo. Solo está probando velocidad bajo unos parámetros básicos. Aquí tenemos un ejemplo de una de las páginas que más se utiliza, speed.googlefiber.net, bueno, que nos permite medir latencia, velocidad de descarga y de subida. Entonces, fíjense, cuando nosotros probamos velocidad, ¿cómo funcionan los tests? Bueno, él hace una evaluación de cuál es el servidor más cercano en base al proveedor que tengamos y típicamente va a buscar de hacer esa medición contra ese servidor. Nosotros también tenemos la posibilidad de manualmente escoger el servidor con el cual queremos hacer la prueba. Lo ideal, si yo quiero certificar un medio de acceso a Internet, es que yo utilice varios servidores y repita las pruebas múltiples veces. Pero, como ya les mencioné, igual se los voy a mostrar acá, mi consejo es que contraten un VPS de Microtik y hagan las pruebas contra ese VPS. Porque es un equipo que va a estar dedicado para ustedes, que no tiene otro uso, que no va a estar sobrecargado y que la prueba puede durar mucho más tiempo. Muy bien. Vamos a hablar de la certificación de BERT. Y ojo, ese BERT no es un error ortográfico. BERT significa Bit Error Rate, tasa de bit errados. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, dijimos que iba a ser más de una hora. Ok. Vamos a hablar de las aplicaciones críticas. Definitivamente la navegación no es una aplicación crítica. Por más de que nosotros y sobre todo nuestros clientes le den mucha importancia a su servicio, que la película de Netflix se interrumpa no es un caso crítico ni fatal. Pero cuando nosotros hablamos de servicios de telemetría médica, aeronáutica, gas y petróleo, interrupciones del servicio sí pueden generar un desastre. Entonces, las métricas tradicionales, como por ejemplo una prueba de velocidad, no es suficiente. Yo necesito garantizar que el enlace realmente cumpla con lo necesario y aquí voy a test especializado. Entonces ya salimos de los test básicos y pasamos a test especializados. Entonces, el BERT con T al final significa Bit Error Rate Test y me permite certificar un medio mediante el envío y recepción de un tren de datos binarios. Le voy a hacer la demostración. Bueno, pues se quedó pegado a este PC. Ahorita lo muestro. Ok. Fíjense, no sé quién de ustedes leyó esta noticia en Twitter. Esta fue una noticia de días pasados. Bueno, se trató de una operación remota. Operaron a alguien de un tumor de riñón mediante un robot. Mediante, disculpen que entró como una llamada de WhatsApp por acá. Ok. Operaron a alguien de forma remota mediante un robot. Fíjense, el paciente estaba en Pekín y la persona que lo operó estaba, si no me equivoco, en Francia. Sí, en Francia. La distancia, 8.264 kilómetros y la latencia, 132 milisegundos. Volvemos a lo mismo. Fíjense que la latencia no es lo más importante. Quizás aquí el jitter sí. El jitter pudiese haber hecho la diferencia a lo mejor entre cortar, no sé, una arteria correcta y una no, no sé. Muy bien. Esto es una aplicación crítica. Yo aquí necesito un servicio de Internet
que debo medir con unas métricas que van mucho más allá de utilizar NPerf. Cuando transmitimos datos de un punto a otro, ya sea a través de un enlace de radio inalámbrico o un enlace de telecomunicaciones por cable, el parámetro clave es cuántos errores aparecerán en los datos que aparecen en el extremo remoto. Como tal, la tasa de error de bits es aplicable a todo, desde enlaces de fibra, DSL, Wi-Fi, comunicaciones celulares, enlaces de Internet de las cosas y muchos más. Aunque los enlaces de datos pueden utilizar tipos de tecnología muy diferentes, los conceptos básicos de la evaluación de la tasa de errores son los mismos. Entonces, ¿qué es el VER? Es la probabilidad estimada de que cualquier bit transmitido a través de un enlace se reciba con error. Por ejemplo, que un 1 transmitido se reciba como un 0. La tasa de error se calcula dividiendo la cantidad de bits recibidos con errores entre el número total de bits transmitidos dentro del mismo periodo de tiempo. El BERT normalmente es expresado como 10 elevado a una potencia negativa. Las pruebas de BERT convencionales utilizan un generador de patrones y un detector de errores que compara los bits transmitidos en forma de patrón pseudo aleatorio y los recibidos. Cualquier diferencia entre los dos conjuntos de datos se cuenta como errores de bit. ¿Por qué se utiliza una secuencia pseudo aleatoria? Bueno, fíjense, para realizar una medición sencilla del número de errores que se produce es posible utilizar un detector de errores que compara los datos transmitidos y recibidos y luego cuenta los números de errores. Si se detecta un error al enviar 1012 bits, entonces una primera aproximación puede ser que la tasa de error sea de 1 en 10.012, pero eso no te garantiza que ese comportamiento vaya a ser periódico, porque la naturaleza es aleatoria. Entonces, si tú evalúas solo los primeros 1000 bits y ahí no recibes errores, no quiere decir que tu enlace vaya a estar en el tiempo libre de errores. O todo lo contrario, si en los primeros 1000 bits recibes 10 errores, no quiere decir que en los sucesivos 1000 vayas a tener 10. Por eso se utiliza un patrón pseudo aleatorio que trata de simular de una forma más parecida a la realidad lo que va a ser un enlace en el tiempo. Entonces, ¿cómo funcionan las pruebas de BERT? Bueno, pueden ver la imagen. Típicamente se utilizan dos instrumentos de medición. Tenemos a la izquierda el instrumento A, que va a enviar a través de un enlace de Caracas a Maracaibo un patrón pseudo aleatorio de bits. Esos bits los recibe el instrumento B y los devuelve. O sea, lo transmite de regreso. Cuando esos bits llegan al instrumento A, él va a comparar si lo que transmitió es igual a lo que recibió. Si hay una diferencia, eso lo llama él un bit errado. El instrumento A pudiese, como ejemplo, arrojar un resultado que diga 3.05 por 10 a la menos 5. ¿Qué significa eso? Bueno, eso se lee como 3.05 bits errados por cada 100.000. Es decir, cuando yo vea algo 10 a la menos 5, eso significan 5 ceros. Son bits errados por cada 100.000. 10 a la menos 6 son bits errados por cada millón. 10 a la menos 7 bits errados por cada 10 millones y así. Un solo bit errado puede ocasionar que toda una trama se pierda y se tenga que retransmitir y se muere el paciente que estaban operando en China. Entonces, dependiendo del medio de transmisión, la norma, porque existe, nos dice cuál debería ser la tasa de bits errados máxima. Por ejemplo, en fibra óptica, la tasa de bits errados debería ser superior a 10 a la menos 9. Bueno, ¿cuánto es 10 a la menos 9? ¿Quién me dice en el grupo cuántos ceros son esos? 9 ceros. ¿Qué número es ese? Rápido. Los matemáticos del grupo. ¿Cuánto es esto? Vamos a poner aquí uno. Listo. Díganme cuánto es eso. 100 millones, dice José.
Bueno, si yo quiero certificar un enlace de fibra, yo debería perder como máximo un bit cada 100 millones de bits. Imagínense lo crítico que es eso. Ah, pero si yo estoy evaluando un enlace Wi-Fi o un enlace en banda libre, la tasa no es tan estricta. Estamos hablando de uno cada 10.000, por ejemplo, porque el medio de transmisión y el protocolo tiene otras consideraciones, porque es un medio compartido, que sufre interferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo necesito instrumentos especializados para poder medir esto. Esto no lo puedo medir con un pin, esto no lo puedo medir con un software básico. Necesito un instrumento o algún software, que es el que yo les voy a mostrar en un par de minutos, que me permita certificar un enlace en cuanto a su tasa de bits errados. Muy bien. Entonces, utilizar una prueba de BERT me permite medir la integridad de las señales de telecomunicaciones y la calidad de los equipos. Estas pruebas se basan en la cantidad o porcentaje de los bits transmitidos que se reciben incorrectamente. La tasa es un indicador eficaz del rendimiento completo de extremo a extremo. Un resultado 10 a la menos 9 se considera generalmente una tasa de errores de bit aceptable en el ámbito de las telecomunicaciones. No obstante, en algunos casos se requiere una mejor tasa. Las pruebas de ver son complemento a otras pruebas como la RFC 2544 que mide throughput, pérdida de trama y latencia, algo más común a lo que estamos acostumbrados a hacer. Muy bien, vamos a empezar entonces la demostración hablando primero de una herramienta que ya se las mencioné que nos permite probar la capacidad de un enlace en cuanto a paquetes por segundo. Esta herramienta se llama Ostinato y la pueden buscar y instalarla en sus equipos con Linux. Ojo, con Linux, Ostinato. Ostinato es un analizador y generador de tráfico, es un creador de paquetes de red multiplataforma de código abierto que nos permite crear y enviar paquetes de varios flujos con diferentes protocolos a diferentes velocidades. Él pudiese ser un complemento de Wireshark. Si están... Muy bien, entonces vamos a mostrarles cuál es la prueba que vamos a hacer. Tenemos dos computadores conectados a través de un router, en redes diferentes, pero están directamente conectados a un router. Entonces, el PC de la izquierda, vamos a generar una cierta cantidad de paquetes por segundo y las va a recibir el PC de la derecha y vamos a ver qué resultado nos arroja y cómo se comporta ese enlace. Permítame, vamos a ver si todo está en orden, porque tenía los equipos listos, pero creo que se pusieron a hibernar. Vamos a ver. Saben que los equipos se ponen nerviosos cuando están en vivo. Aquí está, perfecto. Este es el equipo que va a transmitir y por acá está el que va a recibir. Ok. Clave errada. Por ver. Ok. Fíjense, en este equipo tengo una especie de ostinato cliente, vamos a decirlo así, mentira, ostinato server. Se llama el drone. El drone es un componente de ostinato que yo lo habilito en los equipos que van a ser de servidor. Mientras que en el otro equipo, el que están viendo en este momento, acá a mano izquierda, tengo el cliente que es donde yo hago la parametrización de la prueba que quiero realizar. Ok, fíjense. Bueno, les muestro brevemente, no hay mucho tiempo. Vamos a cerrar por acá. El ostinato, bueno, evalúa cuáles son las interfaces que tienes en el equipo. Tú seleccionas allí ciertos parámetros. ¿Ok? Y después que ya seleccionas el equipo local, el remoto, la interfaz adecuada, tú parametrizas la prueba. Yo ya tengo aquí algo predefinido.
Fíjense, yo estoy enviando esta cantidad de paquetes por segundo. Bueno, aquí tú seleccionas el tipo de protocolo. Yo le estoy diciendo que voy a enviar paquetes UDP. Fíjate que puedes hacer pruebas inclusive de VLAN y otros protocolos. Esta herramienta es bien completa. Yo estoy haciendo una prueba bastante básica. Por acá tú colocas la IP local y remota de los dispositivos a los cuales quieres origen y destino. Y bueno, yo tengo casi que todo con los valores por defecto. Ok, vamos a ver si funciona. Yo aquí le voy a decir, selecciono y le digo que inicie la prueba. Vamos a ver si aquí está todo bien. Ok, fíjense. Está enviando cerca de 100 megas. Lado del servidor no me muestra nada, pero yo voy a ver ese tráfico en el router. Entonces, permítame para abrir el router. Ok, fíjense, este es el router. En Ether 6 está un equipo. Fíjense el tráfico aquí de 96 megas y en Ether 7 está el otro. Por acá, o sea, por uno transmito y en el otro lo estoy recibiendo. Ok, muy bien. Vamos a hacerle un torch. Vamos a hacer aquí la herramienta Tools, Torch. Y vamos a hacer el torch en Ether 7. Y vamos a ver qué nos muestra por acá. Ok, fíjense, aquí está el tráfico de los 100 megas. Vamos a decirle esto. Origen esta IP y source para filtrar nada más ese tráfico. 10.100, 7.227. Ok. Bueno, fíjense, aquí está el tráfico. Y miren el CPU. O sea, ¿cuál es la finalidad de esta prueba? Evaluar si el router tiene la capacidad de manejar ese tráfico, básicamente. Miren el CPU como está al 35%. Miren lo que pasa si yo detengo la prueba. Bajó a 0%. Entonces, con el ostinato, tú puedes parametrizar una prueba que curse a través de tu router o tus router y evaluar cuál es el comportamiento del CPU para ver si realmente tu equipo es capaz de manejar cierta cantidad de paquetes por segundo. Entonces es una prueba que me sirve para certificar mucho más allá que una prueba de throughput. Estás evaluando paquetes por segundo, estás generando paquetes como si fuese el tráfico de 50, de 1000 o de 10.000 usuarios de un ISP. Ok, por acá están haciendo alguna pregunta. Ah, muy bien. Ok. Vamos ahora a mostrarles la otra herramienta que es para certificar el BERT, que se llama Packet Check. Esta sí es una herramienta paga. Es un software que tú instalas en dos computadores para probar tráfico y probar un BERT, pero necesitas una licencia. Una licencia que es perpetua, o sea, solo pagas una sola vez y ya tienes tu licencia. Esa licencia es por dispositivo. Si tú quieres hacer una prueba de extremo a extremo, necesitas dos licencias. Un equipo que transmite y el otro que recibe. Tal cual lo que les mostré acá con los instrumentos de medición, la única diferencia que aquí serían dos PCs, cada uno con el software Packet Check y obviamente cada uno con su licenciamiento. Entonces, esta es una herramienta también súper completa que hace múltiples pruebas, incluidas las pruebas de BERT, para analizar la tasa de bits errados en un enlace. Entonces, fíjense, yo con un PC voy a generar un patrón pseudo aleatorio de unos y ceros, los recibe el otro PC, el otro extremo y me los devuelve. Yo comparo si lo que estoy transmitiendo es lo mismo que recibí. Si no es así, yo coloco allí como estadística cuántos son los bits errados. Entonces vamos a verlo. Bueno, esto es un poco la parametrización del software, pero bueno, se las voy a mostrar en vivo. Él al final nos va a mostrar
cuál es la tasa de bit errado. Fíjense, aquí me está diciendo en esta captura de pantalla 9.6 bits errados cada 5 ceros son ¿cuánto? Cada 10.000, cada 100.000, cada 100.000. Aquí me está diciendo, mira, yo detecté 9.6 bits errados cada 100.000, que es lo mismo que 9.6 por 10 a la menos 5. Ok, entonces vamos a verlo. Vamos a ver si esto está activo acá. Porque se me puso a hibernar una máquina. Ok, aquí está. Este es el que transmite. Y por acá está el que recibe. Vamos a ver. Ah, ok, este se cerró porque hibernó una máquina donde tengo la licencia. Permítame un momento. Ya va que esta máquina se desconectó de internet. Ok, ahí está listo. Ahí pareciera que sí. Vamos a ver si está acá. Ah, ok, está listo. Muy bien. Bueno, les comento algo que no viene al caso, pero como ustedes son tecnólogos y como yo les gusta conocer de todo en cuanto a tecnología, esta herramienta PacketChat, la licencia no es una licencia de software, sino son unos dongles, son como unas llaves USB. Entonces cada PC tiene que tener una llave USB conectada para abrir la aplicación, si no, no te deja que funcione. Pero fíjense lo siguiente, estas dos máquinas están en la nube y yo las llaves las tengo aquí. ¿Cómo hice yo para poder conectar esas máquinas a la nube o esas licencias de hardware con esa llave USB a estos PC que están en la nube? Hay una aplicación que se llama FlexiHub que te permite compartir dispositivos USB a través de la red. Entonces yo conecto la llave de hardware de la herramienta PacketChat en mi máquina y la comparto para que esté habilitada, fíjense, esta que se llama Sentinel, en esta máquina que está en la nube. Entonces puedes compartir cualquier cosa a través de USB, obviamente limitado a la velocidad del Internet. Entonces fíjense que ahora si abro la herramienta debería abrir. Vamos a ver si no me hace quedar mal. Fíjense, ahora sí me aparece. Ok, ahí está. Entonces ya yo tengo preconfigurada una prueba aquí. Les muestro rápidamente qué tiene esta prueba. Esta prueba es a nivel de IP. Fíjense que la puedo hacer también a nivel de UDP, pero aquí la tengo solo a nivel de IP. Yo aquí especifico cuál es la IP local y remota. Aquí selecciono cuál es el tipo de patrón pseudo aleatorio que voy a utilizar. Defino si la prueba la quiero hacer continua o por cierta duración y cuánto es la tasa. En este caso estoy haciendo una prueba de 100 megabits. Estoy enviando un patrón pseudo aleatorio de unos y ceros a una tasa de 100 megabits. El equipo que va a ser de receptor básicamente es lo mismo. Él simplemente está como receptor. Ok, entonces selecciono acá. Ok, está como receptor. Activo primero el receptor, le digo Start. Fíjense que aparece acá abajo, no sé si lo alcanzan a ver, que dice que no hay datos porque nadie le está transmitiendo. Ok, ahora me voy al transmisor y le digo, selecciono por acá y le digo Start. Fíjense cómo ahora sí tengo datos. Aquí me dice, mira, tienes datos a una tasa de casi 100 megas. Si voy al router, permítame un momento, si voy al router que les mostré, fíjense que aquí está el tráfico de 100 megas, ¿lo ven acá, no? Primero que nada les quiero mostrar algo. Fíjense la diferencia de los paquetes por segundo. Miren que es el mismo tráfico, pero miren el CPU en 3%. Porque esta prueba no es para saturarlo a nivel de paquetes por segundo. Ok, es el mismo tráfico, pero no es la misma cantidad de paquetes por segundo. El CPU no sube tanto, ok. Entonces, si se fijan,
obviamente estos dos equipos están conectados a un mismo router, no hay errores, porque realmente es una conexión casi que de dos equipos que están conectados uno contra otro. Entonces, ¿cómo podemos generar errores? ¿Cómo hacemos que el medio se sature? Bueno, yo voy a regular en el router la velocidad de las interfaces. Me voy a la sección de colas y voy a habilitar una cola que va a limitar esa interfaz a 5 megas y vamos a ver qué pasa. Yo estoy tratando de enviar un tráfico de 100 megas por una interfaz de 5. Ok, ahí habilité la cola. Miren inmediatamente lo que pasó con la tasa de bits errados. Ahora sí tengo bits errados, antes no tenía. Ahora tengo 1.5 bits errados por cada 100.000. Obviamente, esta es la prueba que ustedes deberían utilizar si van a hacer una certificación de un enlace crítico. Dejar esa prueba corriendo por 1 hora y ver qué pasa, cuál es el veredicto. ¿Hay bits errados? No hay bits errados. Es una prueba ya avanzada de certificación. Y esto lo puedo poner peor. Vamos a ponerle aquí 1 mega y vamos a ver qué pasa. Obviamente va a haber más bits errados. Bueno, se quedó por allí. Vamos a ver. Así que más o menos la misma tasa. De hecho, acá abajo, quizás no se ve tan bien. Ahí tengo otros errores, fíjense. Vamos a agrandar esto acá. No es solo los bits errados. Tengo errores de sincronismo también. Bueno, y aquí me está contabilizando todos los bits errados que estoy teniendo. Obviamente este es un enlace ya degradado por lo que acabo de hacer. Estoy tratando de enviar 100 megas de tráfico por un enlace de 1 mega. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Pueden buscar en Google Packet Check y bueno, los va a llevar a la página. Ellos también tienen hardware. La opción más económica es la que yo tengo, la licencia de software, pero ellos también tienen hardware especializado, obviamente con costos muchísimo más elevados que a nivel de software. Entonces, para finalizar, y les cedo el derecho de palabra o de chat si quieren mencionar algo, ¿cuál fue la idea de esta masterclass? Bueno, primero que nada, desmitificar la práctica recurrente de probar los servicios únicamente con el Tejas Internet. A veces solo nos confiamos en hacer un Tejas Internet y con eso creemos que nuestro enlace está con los parámetros necesarios para garantizar la experiencia del cliente. O a veces con un PIN y no vamos realmente mucho más allá. No es solo el throughput. De hecho, les hago una pregunta, vuelvo al chat. ¿Quiénes de ustedes trabajan en ISP? Coloquen en el chat el número 1. ¿Quiénes de ustedes, los que están acá como público, trabajan en ISPs? Yo me imagino que la mayoría. Ok. Voy con otra pregunta. ¿Quiénes de ustedes, o en los ISPs donde trabajan ustedes, tienen como clientes otros ISPs más pequeños? Coloquen en el chat el número 2. Ok. Bueno, resulta que esos clientes ISPs más pequeños tienen una particularidad, que van a generar tráfico alto de paquetes por segundo en sus redes. Porque no es lo mismo 100 megas que te consuma una casa que 100 megas que te consuma un revendedor, un ISP más pequeño, porque son muchísimos más paquetes por segundo, porque ese revendedor tiene muchos clientes. Entonces, quizás un error típico es que ustedes a lo mejor le están entregando esos megas a ese revendedor en un enlace, vuelvo con el ejemplo, un live-in. Resulta que el live-in no maneja la cantidad de paquetes por segundo necesarias para un tráfico de ISP. Por ejemplo, simplemente por mencionarles un ejemplo. Entonces son factores que tienen que tomar en cuenta los paquetes por segundo y bueno, y para telemetría, casos críticos,
evaluar la tasa de bits errados. Entonces, bueno, esto era lo que teníamos para hoy en la masterclass. No sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, ya para ir dando cierre. Libre pregunta, ¿qué usas para probar o comprobar que el cable que va a la antena sea eficiente? Bueno, tú deberías probar en ese cable, bueno, primero que nada certificarlo con algún aparato, ¿no? Más allá de que sea categoría 6 o categoría 7, un parámetro importante es la impedancia del cable, que cumplas con la impedancia mínima, que esté por lo menos por encima de 28 dB. Perdón, la impedancia y la relación señal-ruido. La relación señal-ruido del cable debería estar por encima de 28 dB. Eso sería un par de pruebas que habría que hacerle el cable, ¿no? Este tipo de parámetros se puede evaluar en Wireshark. No, Wireshark te evalúa solo lo que está ocurriendo a nivel de trama. Pero ahí tú no puedes ver si el enlace está cumpliendo con los parámetros necesarios. Solo ves lo que te muestra la trama, pero no puedes ver otras métricas. ¿Algún equipo? ¿Podrían usarse los equipos Fluke para certificar? Claro, hay equipos Fluke para certificar. Hay un equipo Fluke que se utiliza para certificar con la recomendación 2544, que te mide throughput, latencia, jitter. Esa es una certificación típica que se aplica en las redes. Ya a nivel de enlace, obviamente hay equipos Fluke para certificar cableado, pero bueno, aquí estamos hablando más de un tema de capa 2 en adelante, ¿no? No tanto la capa física. Por supuesto, si la capa física tiene defectos, todo lo demás va a fallar. Y les recomiendo, bueno, ya tienen los software, ¿no? Ostinato, hagan pruebas, es gratuito, búsquenlo. Necesitan un par de equipos con Linux y pueden hacer pruebas. Ostinato se llama. Miren, si ustedes quieren equipos que manejen una cantidad de paquetes por segundo importante para punto a punto, tienen que buscar los equipos de ese fabricante que están pensados para troncal. En caso de Ubiquiti, los Airfiber. La clase la vamos a subir hoy en la noche al canal de YouTube. Nos buscan en YouTube como Ecoinos, escriben ahí en el buscador Ecoinos en YouTube y ahí van a ver nuestro canal. Va a estar esta masterclass allí en la noche. ¿Se puede descargar el material en PDF? No, no, pero lo vas a tener en YouTube. Sí, hay algunos fabricantes que son un poco mezquinos, vamos a decirlo así, en las especificaciones y no te muestra la cantidad de paquetes por segundo que soporta. Eso normalmente lo tienes en algunos fabricantes de equipos quizás de un nivel más alto. Cisco te lo puede mostrar en sus hojas técnicas, por ejemplo. No todos los fabricantes te muestran esa estadística porque quizás no se ven favorecidos, es la realidad. No he visto, Miguel, yo no he visto paquetes por segundo en las estadísticas de los equipos Mimosa. Quizás sí es una información que está a lo mejor en algún foro, pero en la hoja técnica no lo he visto. No pierdan de vista lo que les acabo de decir. A veces por tema de costos, y se entiende, a veces por tema de costo terminamos usando equipos que están pensados para equipo cliente como enlace troncal. Esos equipos sufren cuando la cantidad de paquetes por segundo es muy alta. Y eso va a empezar a afectar todo el tráfico de sus clientes que sea video y voz sobre IP. Todo el tráfico de video y voz sobre IP que está pasando por esos enlaces que no maneja la cantidad adecuada de paquetes por segundo va a sufrir. Fallas se suelen ver, José, bueno, interrupciones en la voz y en el video que es en vivo. Esa es una falla típica. Pérdida de paquetes también porque está saturando el CPU del equipo. A veces no lo saturas por tráfico, sino por paquetes por segundo. Fíjese, yo he visto
Equipos MicroT, por ejemplo, el CCR 1072, que tiene 72 core. Todos los CPUs al 100% con un tráfico de 30 megas. Con un ataque de negación de servicio brutal que genera miles de paquetes por segundo. O sea que no todo es tráfico, no todo es, mejor dicho, no todo es throughput. Puede ser un tráfico bajo, pero si ese tráfico bajo está acompañado de muchísimos paquetes por segundo, el CPU a veces no puede procesar eso. Depende del equipo. Bueno, si no hay más preguntas, gracias a todos por acompañarnos. Disculpen si hubo alguna interrupción, si la voz se perdió por algún momento. Bueno, simplemente les quise demostrar, esto fue todo a propósito para que vean que los servicios celulares no tienen alta disponibilidad. No, mentira, estuve hoy bueno, en una ubicación que no es la normal para las masterclass y bueno, más bien creo que salió muy bien para hacerlo con datos. Sí, vamos a hacer una masterclass precisamente con ese tema, José, próximamente, hablando de calidad de servicio y cómo se certifica la calidad de servicio. Por ahí viene algo de eso.